Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, entonces sigamos hablando de miocarditis. Cuando queremos hacer el diagnóstico de miocarditis, aparte de la clínica que ya hemos repasado, ¿no es cierto? Un paciente joven con disnea y la miocarditis viral aguda que se manifiesta por signos de insuficiencia cardíaca y las otras manifestaciones que hemos repasado. ¿Qué exámenes auxiliares le pedimos al paciente, no? Los exámenes auxiliares que habitualmente deben pedirse son un electrocardiograma, un ecocardiograma y enzimas cardíacas, troponinas, CPK, CPK-MB y CPK total para ver si también hay compromiso muscular esquelético, compromiso muscular sistémico. Ya señalamos la importancia de la resonancia magnética que se puede pedir como parte del tratamiento y luego la biopsia endomiocárdica, la cual no es habitual de pedir. Doctor, salvo... disculpe. ¿Sí? Doctor, no está presentando la pantalla. No está presentando las diapositivas. Ok. Tal cual, como dijimos, la resonancia magnética está siendo incorporada como el diagnóstico y luego la biopsia endomiocárdica, la cual, como dijimos, se manifiesta por un notable infiltrado linfocitario. Sin embargo, puede resultar negativa hasta en el 90% de los casos. No es habitual solicitar esto a menos que el paciente desarrolle problemas como trastornos de la conducción o bloqueos auriculoventriculares, y esto nos haría sospechar que el origen de la inflamación del miocardio, la miocarditis, probablemente no sea infecciosa, sino más bien de origen tóxico. En ese caso, siempre se solicita la biopsia endomiocárdica. De modo que los exámenes básicos siguen siendo un electrocardiograma, un ecocardiograma y las enzimas cardíacas o los marcadores de lesión miocárdica, troponinas, CPK, CPK-MB y CPK total. Cuando planteamos el diagnóstico de miocarditis viral en algún paciente dado, este puede caer en diferentes categorías diagnósticas, ¿no? Tenemos la categoría de miocarditis subclínica posible, en la cual el paciente está asintomático, no tiene manifestaciones clínicas, pero sin embargo tiene biomarcadores positivos, es decir, troponinas altas, cambios electrocardiográficos, fracción de eyección comprometida o reducida, alteraciones en la imagen ecocardiográfica, sobre todo trastorno de la motilidad que puede ser regional o global. La otra categoría es la miocarditis probable, en la que todas estas condiciones señaladas aquí arriba se asocian a manifestaciones clínicas, a síntomas, ya sea de insuficiencia cardíaca o los síntomas que hemos señalado, dolor torácico, anquinoso o atípico, fenómenos de embolia, etc. Y la miocarditis definitiva es cuando le hacemos una biopsia al paciente y le encontramos cambios histológicos compatibles con miocarditis o cambios inmunohistológicos compatibles con esta condición. El tratamiento, en realidad no existe un tratamiento estándar para la miocarditis. En la actualidad todos los tratamientos están en investigación. Y cuando enfrentamos un paciente con una miocarditis aguda fulminante, lo más importante es reconocer el cuadro y darle tratamiento de soporte, que puede consistir en el uso de catecolaminas o drogas catecolaminérgicas tipo dopamina, dobutamina, etc. E incluso puede necesitar otro tipo de soporte mecánico para poder salir del estado. El reconocimiento precoz y el tratamiento de soporte precoz de los pacientes con miocarditis viral fulminante da resultados y
logra que más del 50% de los pacientes puedan sobrevivir. En los pacientes con miocarditis viral que desarrollan insuficiencia cardíaca, pues el tratamiento es de la insuficiencia cardíaca, todo el tratamiento que conocemos, y se puede lograr la recuperación incluso hasta muy cerca de lo normal de la fracción de eyección. La inmunosupresión está contraindicada por lo que hemos manifestado, ¿no? Porque cuando se inmunosuprime la primera etapa o la primera fase de respuesta inmunológica en específica, eso se relaciona con un mayor compromiso del paciente o una mayor agresividad de la miocarditis, sobre todo viral. El pronóstico de esto es desconocido, lamentablemente, puesto que muchas miocarditis se pasan asintomáticas sin ser reconocidas o sin tratamiento. Lo que sí sabemos es que si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, el tratamiento neurohumoral de la insuficiencia cardíaca tiene que ser indefinido. Otra causa de inflamación miocárdica o de afección del músculo cardíaco que nos puede producir cardiomiopatía dilatada de naturaleza adquirida es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es la tercera causa más común de parasitosis y está distribuida mundialmente, ¿no? Pero fundamentalmente se distribuye en Sudamérica. Los países más afectados suelen ser Brasil, el norte de Argentina, Bolivia, también hay en Perú, especialmente a nivel de Arequipa, etc. Y la enfermedad de Chagas es transmitida, es producida por el Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto?, por la tripanosomiasis, y el Trypanosoma cruzi es transmitido por este insecto, que nosotros lo conocemos como Triatoma infestans, y de la forma más común es la vinchuca chirimacha, ¿no? En Brasil se lo conoce como barbeiros, fundamentalmente por la tendencia a picar de estos insectos a nivel del rostro. El Trypanosoma cruzi se presenta en diferentes formas, ¿no?, durante su ciclo vital, en su forma amastigote, tripomastigote y epimastigote, ¿no es cierto? Amastigote cuando es intracelular, tripomastigote cuando se encuentra a nivel de la sangre y epimastigote cuando se encuentra en el aparato digestivo del insecto. Lo cierto es que el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi se caracteriza porque el Triatoma infestans pica al paciente porque es un insecto hematófago, su estómago se encuentra lleno de tripanosomas. Como está lleno de tripanosomas, tiene que defecar para poder consumir la sangre de la persona a la que está picando y elimina el tripanosoma. Nosotros presionamos la piel porque nos pica, nos rascamos y favorecemos el ingreso del Trypanosoma cruzi, ¿no? Como dijimos, el epimastigote se encuentra en el aparato digestivo. El tripomastigote metacíclico a nivel de las heces, el tripomastigote sanguíneo en la circulación y el amastigote, como dijimos, dentro de la célula. Es un parásito intracelular, pero que puede circular en sangre, y como se aloja a nivel intracelular puede producir daño a ese nivel. De hecho, produce daño intracelular favoreciendo la lisis de la célula donde se aloja debido a su multiplicación, ¿no? Debido a su reproducción produce lisis de la célula donde se aloja. Además, también produce disfunción neurológica, ¿no?, y también disfunción microvascular que puede favorecer isquemia en el paciente que tiene enfermedad de Chagas. En la forma aguda, que no se ve muy frecuentemente, se ve en el 3 a 5% de los casos, estos pacientes se pueden presentar con meningoencefalitis inclusive, en la forma aguda, y en la forma aguda se ve el signo de Romaña, ¿no?
que se caracteriza por esta lesión en forma de hematoma periorbitaria, ¿no? Esta es una niña brasilera, esta es una niña peruana, ¿no? El signo de Romaña con esta lesión en forma de hematoma a nivel ocular como consecuencia de la picadura de la vinchuca chirimacha. Ya dijimos que ocasiona daño neuronal, ¿no? Y con esto produce, por ejemplo, a nivel digestivo, produce el megaesófago chagásico o el megacolon chagásico. Entonces produce disfunción neuronal y también disfunción de la microvasculatura, que es parte del daño que caracteriza a la enfermedad de Chagas. A nivel cardiológico, la enfermedad de Chagas entonces produce destrucción de la fibra miocárdica o de la célula miocárdica debido a su reproducción, hay lisis debido a la reproducción, pero también puede haber daño inmunológico, eso no se sabe, o puede haber daño debido a la persistencia de la infección. La persistencia de la infección y la presencia de ADN del tripanosoma se ha verificado en las personas con enfermedad de Chagas que han sido sometidas al trasplante cardíaco. Luego de un fenómeno de inmunosupresión debido al trasplante, estas personas han presentado erupciones dérmicas en las cuales se verifica la presencia de ADN de tripanosoma. De modo que a los mecanismos de lesión caracterizados por lisis miocítica, disfunción microvascular, disfunción neuronal, puede sumarse un mecanismo caracterizado por la persistencia de la infección o del parásito en el cuerpo que puede desencadenar fenómenos inmunológicos con la generación de anticuerpos probablemente dirigidos a antígenos miocárdicos. Lo cierto es que la enfermedad de Chagas también desarrolla una forma de cardiomiopatía dilatada muy importante y de pronóstico muy malo. Cuando el paciente desarrolla los síntomas por la cardiomiopatía dilatada, la mayoría ha fallecido antes de los 3 años. Los corazones se caracterizan por la presencia de pequeños aneurismas a nivel del músculo cardíaco que contienen, como ven ustedes, trombos o coágulos, de modo que los fenómenos de embolia o tromboembolia sistémica también son frecuentes en estos pacientes, aparte de que desarrollan el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Otra cosa que es característica de los pacientes con enfermedad de Chagas es el desarrollo de trastornos del sistema de conducción, especialmente bloqueo de rama derecha, pueden desarrollar bloqueo de rama izquierda o pueden desarrollar también bloqueos auriculoventriculares. De modo que la necesidad de un implante de marcapasos cardíaco suele ser bastante frecuente en la enfermedad de Chagas, ¿no? Como les dije, pueden desarrollar bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, aquí tienen bloqueo de rama izquierda, o bloqueo de rama derecha, o bloqueos auriculoventriculares que necesiten el implante de un marcapaso cardíaco. El tratamiento de la enfermedad de Chagas es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de sus complicaciones. De modo que el tratamiento le damos todo lo que conocemos hasta ahora, beta bloqueadores, sacubitril más valsartán, si queremos le damos antagonistas de los mineralocorticoides y los ISGLT2, todo el tratamiento, pero el pronóstico sigue siendo malo en estos pacientes. El tratamiento antiparasitario con nifurtimox y benznidazol resulta útil en los niños, cuando determinamos en los niños. ¿Por qué? Porque estos pacientes suelen tener un periodo de latencia entre una década y 3 décadas desde que se infectan, salvo uno pueda hacer el diagnóstico precoz mediante solamente en el 3 a 5% de casos que hemos mencionado. Si en algún niño nosotros determinamos que tiene enfermedad de Chagas, pues el nifurtimox y el benznidazol son las drogas de elección, aunque son drogas muy, muy tóxicas, ¿no? Son drogas con muchos efectos colaterales, digestivos sobre todo, pero son efectivas en el tratamiento de la enfermedad de Chagas en niños. El benznidazol, en cambio, no ha resultado efectivo en el tratamiento de la enfermedad de Chagas en adultos, de modo que el pronóstico sigue siendo sombrío en estos pacientes cuando desarrollan cardiomiopatía dilatada.
La cardiomiopatía dilatada también hemos manifestado que puede ser consecuencia de el uso de tóxicos, ¿no? Y uno de estos, consecuencia de tóxicos, y uno de estos tóxicos legalizado es el alcohol. El alcohol es un tóxico directo del corazón, de modo que el alcoholismo es causa de cardiomiopatía dilatada. Gran porcentaje de los casos de insuficiencia cardíaca, tanto en Europa como en Estados Unidos, son consecuencia del alcoholismo. El alcohol produce toxicidad cardíaca por el propio alcohol y por su metabolito, que es el acetaldehído. Ahora, otras condiciones también pueden favorecer que el paciente esté más predispuesto a desarrollar cardiomiopatía dilatada por alcohol, como por ejemplo puede presentar mutaciones en la enzima que metaboliza el alcohol, como la alcohol deshidrogenasa. Entonces, o mutaciones en los componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo cierto es entonces que estos pacientes pueden desarrollar cardiomiopatía dilatada como consecuencia del alcohol. El consumo de la cantidad de alcohol diaria necesario para desarrollar cardiomiopatía dilatada puede variar entre los pacientes, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, un consumo mayor a 7 onzas diarias de alcohol puro está relacionado con el desarrollo de cardiomiopatía dilatada. Sin embargo, se ha visto desarrollo de cardiomiopatía dilatada por alcohol también con consumos llamados sociales, ¿no? Es decir, estos consumos de viernes o de sábado que llevan al paciente a poder desarrollar cardiomiopatía dilatada. En resumen, es más posible que uno, si consume alcohol diariamente, desarrolle cardiomiopatía dilatada, pero también es posible que si uno consume alcohol en forma social, entre comillas, por lo menos una vez por semana, también puede desarrollar cardiomiopatía dilatada como consecuencia del alcohol. La principal medida terapéutica respecto de la cardiomiopatía dilatada ocasionada con el alcohol es que el paciente deje de fumar. Obviamente el tratamiento de la cardiomiopatía dilatada va a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No que deje de fumar, perdón, sino que deje de tomar, que deje de beber. La base del tratamiento de la cardiomiopatía dilatada por el alcohol es que deje de beber el paciente, deje de tomar alcohol. De hecho, muchos pacientes con cardiomiopatía dilatada por alcohol que dejan de beber experimentan una mejoría notable y una regresión, tanto de la remodelación ocasionada por el alcohol como obviamente una regresión de sus síntomas. Y muchas veces se puede evitar el implante de una serie de dispositivos al paciente alcohólico y se puede reducir el tratamiento o disminuir o suspender el tratamiento si el paciente deja de beber. De esta forma, la cardiomiopatía dilatada es una cardiomiopatía dilatada por alcohol, es una cardiomiopatía reversible. Y la base del tratamiento es la abstinencia total, que el paciente deje de beber. Existen otras formas de toxicidad por alcohol y una de ellas muy común es la forma llamada de el corazón de los días de fiesta o el síndrome del corazón festivo, ¿no? Que consiste en el desarrollo de arritmias, generalmente taquiarritmias, ya sea taquicardia paroxística, supraventricular o muy frecuentemente fibrilación auricular después de un día de juerga, después de un día de fiesta, después de haberse pegado la gran juerga. Al paciente lo podemos ver en emergencia con una fibrilación auricular o con una taquicardia paroxística supraventricular. Eso no significa necesariamente que el paciente tenga un sustrato arrítmico. Significa simplemente que son los efectos tóxicos del alcohol. Tóxicos del alcohol. Es por eso que el alcohol está prohibido y debemos evitar el alcohol en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Otra forma de cardiomiopatía dilatada, pero que también es
puede ser reversible es la cardiomiopatía periparto, ¿no? La cardiomiopatía periparto se produce en el último trimestre del embarazo y en los 6 primeros meses que siguen al alumbramiento, ¿no? En los 3 últimos meses del embarazo y en los 6 primeros meses que siguen al alumbramiento. Hay que estar muy seguros del diagnóstico y hay que descartar, antes de diagnosticar cardiomiopatía dilatada periparto, ¿no? Que la paciente pueda tener una enfermedad cardiológica subyacente que pueda predisponer a la falla del corazón debido al embarazo. Entonces, en otras palabras, no es cardiomiopatía periparto aquella paciente que hace insuficiencia cardíaca durante la gestación, pero que tiene una enfermedad cardíaca subyacente. Puede ser un problema congénito, puede ser un problema valvular adquirido o una enfermedad subyacente. La etiología está todavía por determinarse. Sin embargo, se ha visto que la etiología está muy relacionada con anormalidades en el clivaje de la prolactina, ¿no? Y también está muy relacionada con la generación de factores antiangiogénicos. A esos factores de los cuales hablamos la otra vez en preeclampsia, es decir, la proteína similar a la tirosina de tipo 1, la SGLT1, y la, ¿cómo se llamaba esta? No sé si se acuerdan, de la endoglina, y la endoglina también están incrementadas en las pacientes que sufren cardiomiopatía dilatada periparto. De hecho, entonces existen grupos de riesgo para desarrollar cardiomiopatía dilatada periparto, y dentro de estas están las multíparas, las diabéticas y las mujeres que desarrollan preeclampsia. Entonces, es muy parecida la población predispuesta a desarrollar cardiomiopatía dilatada periparto a aquella población predispuesta a desarrollar preeclampsia. Lo cierto es que la determinación en que existen anormalidades en el clivaje de la prolactina ha llevado a utilizar la bromocriptina como parte del tratamiento de las pacientes que tienen cardiomiopatía periparto. La insuficiencia cardíaca era muy frecuente antes, periparto era muy frecuente antes en el África. En el África, donde a la mujer parturienta se le obligaba a guardar reposo, ¿no? Que había dado y se le daba grandes cantidades de líquido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debemos descartar la posibilidad también de que a la paciente se le haya administrado o sobrecargado con una cantidad importante de volumen. Recuerden que desde ya el embarazo significa un estado de sobrecarga de volumen para el aparato circulatorio. La cardiomiopatía dilatada periparto, también en cuanto a la población, se puede producir en cualquier tipo de población, pero están especialmente predispuestas las mujeres de raza blanca, pero puede producirse en cualquier tipo de población. El tratamiento de la cardiomiopatía dilatada periparto es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta algunas condiciones especiales y algunas situaciones especiales, como cuáles, obviamente, en la paciente gestante, en la paciente que tiene insuficiencia cardíaca y la hemos diagnosticado como cardiomiopatía dilatada periparto, no podemos utilizar ningún medicamento que actúe sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No utilizamos ni sacubitril/valsartán, ni ECA inhibidores, ni ARA2. ¿Por qué? Porque estos se correlacionan con muerte fetal intrauterina. Podemos utilizar beta bloqueadores, podemos utilizar diuréticos, podemos utilizar. Con mucho cuidado, si está gestando, preferible no utilizar antagonistas de los mineralocorticoides. De modo que nuestro tratamiento queda limitado al uso de bromocriptina, de furosemida o diuréticos, digitálicos y beta bloqueadores. Si la paciente ya no está gestando, entonces podemos utilizar
todo el arsenal terapéutico que tenemos para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Existe otra condición relacionada que se llama cardiomiopatía relacionada a la gestación. Y son aquellas pacientes que empiezan con su problema de insuficiencia cardíaca antes del último trimestre de la gestación. Hemos dicho que la cardiomiopatía dilatada periparto se presenta entre el último trimestre de la gestación y los 6 primeros meses que siguen al alumbramiento. Ocasionalmente podemos tener una paciente que tenga cardiomiopatía dilatada sin ningún tipo de relación u origen que podamos demostrar y tiene cardiomiopatía dilatada, pero muy precozmente. Este tipo se conoce como cardiomiopatía dilatada relacionada a la gestación, no periparto, sino relacionada a la gestación. Estas pacientes se tratan de la forma que hemos mencionado en la actualidad y probablemente estas pacientes sean simplemente cardiomiopatías dilatadas genéticas o de origen genético que se manifiestan cuando son sometidas a una situación de estrés como la gestación. Entonces, de modo que hay que tener en cuenta eso. El pronóstico de la cardiomiopatía dilatada periparto depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo quede el corazón posteriormente a todo este problema. La paciente desembaraza y si el corazón persiste dilatado, el pronóstico no es muy bueno. Aunque con las nuevas medicaciones se ha visto que se puede recuperar o podemos lograr un remodelado reverso, es decir, que disminuya el tamaño del corazón. Podemos lograr eso, pero no ocurre en todas las pacientes. ¿De qué otra cosa depende el pronóstico de las pacientes que desarrollan cardiomiopatía dilatada periparto? Depende de si se vuelven a embarazar. Si se vuelven a embarazar, es muy probable que puedan desarrollar nuevamente el mismo problema y esta vez sea más severo. De modo que se desaconseja embarazos futuros en personas que sufren cardiomiopatía dilatada periparto o cardiomiopatía periparto. Luego tenemos también las cardiomiopatías relacionadas a las distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne y la distrofia de Becker. Estas están relacionadas con compromiso genético de la distrofina, como ya hemos mencionado antes. La distrofina es una proteína que se encuentra unida a la membrana sarcoplásmica y que es muy importante en la estabilidad del citoesqueleto de la célula. Cuando existen mutaciones en la distrofina, es muy probable que la distrofina que se encuentra tanto a nivel del músculo esquelético como a nivel del músculo cardíaco pueda tener compromiso y desarrollar el paciente cardiomiopatía dilatada. De modo que si en alguna oportunidad tenemos un paciente con el diagnóstico de distrofia muscular, es muy importante que nosotros lo mandemos a una evaluación cardiológica, especialmente ecocardiográfica, para descartar la posibilidad de que el paciente pueda estar desarrollando cardiomiopatía y podamos darle el tratamiento respectivo. Muy bien. Entonces, acabamos de mencionar que la cardiomiopatía dilatada puede ser secundaria a una serie de situaciones, a una serie de condiciones, ¿no es cierto? Infecciosas, tóxicas, a la gestación, genéticas con la cardiomiopatía dilatada. Sin embargo, la cardiomiopatía dilatada también puede ser consecuencia del uso de medicamentos, ¿no? De la toxicidad de medicamentos. La toxicidad de medicamentos que está más relacionada con cardiomiopatía dilatada es la de los quimioterápicos, es decir, aquellos medicamentos utilizados en oncología, en el tratamiento del cáncer. Es muy importante entonces cuando evaluamos a un paciente con cáncer que el cardiólogo también siga la evolución de estos pacientes que son tratados con quimioterápicos, ya que como sabemos el desarrollo de insuficiencia cardíaca puede tener un pronóstico muchísimo más sombrío de que muchas formas de cáncer conocidas. Además, muchas formas de cáncer en la actualidad
ya se curan o por lo menos mejoran muchísimo el pronóstico. Actualmente la palabra cáncer ya no es sinónimo de muerte, sino más bien existe cierto grado de esperanza. Y esto ha sido porque se ha desarrollado muchísimos quimioterápicos con el objeto de tratar el cáncer. Sin embargo, el desarrollo de estas drogas no está exenta, no está libre de efectos colaterales. Y dentro de estos efectos colaterales, fundamentalmente, están los quimioterápicos o la afección del corazón, ocasionando cardiomiopatías o toxicidad cardíaca. Los quimioterápicos que con mayor frecuencia están relacionados con toxicidad cardíaca son las antraciclinas, la doxorubicina y derivados, ¿no? La doxorubicina y derivados. Yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿no? Son 20 para las 6. La verdad que me parece que ha avanzado bastante rápido. Si ustedes tienen alguna pregunta, nos quedamos ahí. ¿No hay ninguna pregunta o seguimos avanzando? ¿Aló? No hay nadie, creo. Al parecer no hay ninguna pregunta, doctor. ¿Seguimos avanzando entonces? ¿Podríamos continuar el día de mañana, doctor? Sí, ya son 20 para las 6, para las 7. Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos el día de mañana. ¿Ya? Está bien, doctor, hasta el día de mañana. Hasta mañana, ya nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta mañana.